oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más. Dios les bendiga, bienvenido a nuestro programa La Entrevista de la Semana. Esta es la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile y hoy traemos un invitado especial. Con nosotros, Abiud Fonseca. Dios te bendiga, Abiud, bendiciones. Muchas gracias, Daniel. Gracias a Dios también por encontrarnos a través de este medio. Para mí es realmente un privilegio poder compartir contigo y con todos los que nos están siguiendo en este tiempo muy particular en el cual estamos viviendo todos una serie de situaciones distintas, pero chévere que podamos realmente conversar y tener este momento para que interactuemos y compartamos algunas de nuestras experiencias. Nuestros capellanes que nos siguen en las redes sociales a lo largo de todo Chile y los pastores también que nos visitan, se van a preguntar, ¿quién es Abiud Fonseca? ¿Quién es Abiud Fonseca? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, soy Abiud Fonseca, como bien dices, soy peruano de nacimiento, pero ya radico en el Ecuador hace, justamente este año, cumplo 20 años estando en el Ecuador, ¿no? Llegué para completar unos estudios en el Seminario Sudamericano, soy miembro de la Iglesia de Dios, ministro en la Iglesia de Dios, que es la denominación que nos cobija. Llegué al Ecuador para completar unos estudios en el Semisud. Completado esos estudios, tuve la oportunidad de quedarme justamente en el mismo Semisud, en el Seminario Ministerial Sudamericano, que en ese tiempo dirigía el doctor David Ramírez. A su vez, empezamos un proyecto de iglesia, o justo llegué cuando estábamos en ese inicio de un proyecto de iglesia. Digo, es un proyecto de iglesia porque también en su momento, bueno, hasta el día de hoy, era una iglesia que se presentaba como alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba siendo fundada por profesores del seminario. Es una iglesia que funciona en el seminario, la iglesia se llama Capilla del Valle. Me integré a la iglesia como pastor y bueno, ya me quedé durante todo ese tiempo hasta el día de hoy ministrando tanto en la iglesia, en el equipo pastoral, como también sirviendo en el Seminario Sudamericano como docente. Entonces, mis funciones actuales son justamente esas, ¿no? Trabajo en el seminario dando clases de teología sistemática, de Antiguo Testamento, que son las áreas en las que más me desarrollo en el ámbito de la educación académica, de la educación teológica. Y en la iglesia estoy sirviendo también en distintas áreas, específicamente el área en el cual me concentro es el tema de cultos, el tema de la vida congregacional de la iglesia. Además de eso, por la gracia de Dios, puedo servir en algunos otros espacios, trabajo colaborando con la Iglesia de Dios en algunos materiales, en algunas publicaciones, también dando clases en algunos otros seminarios, en algunas otras universidades, ¿no? En el seminario actualmente estoy a cargo de un departamento que justamente se llama el Departamento de Capellanía. Entonces, lidero el Departamento de Capellanía, que es un área que tenemos para la atención particular de nuestros estudiantes de todas las modalidades y de todos los programas que tenemos en el seminario. Bueno, en resumen, un poco eso es lo que hago y vuelvo a decir, es para mí realmente un lindo tiempo compartir ahora contigo y con todos los que nos escuchan. Abiud, cuéntanos una cosa. ¿Por qué es necesario la educación teológica? Creo que es una buena pregunta. Yo creo que más bien partamos de algo. La realidad de la educación teológica es que en nuestros días sigue siendo un tanto desvalorada, no solamente en el ámbito secular, porque en el ámbito secular cada vez son menos las universidades o menos los programas educativos nacionales que apuestan por la teología. Y una de las grandes razones que tienen los sistemas educativos es que la teología no aporta mucho en el sistema productivo de la sociedad, ¿no? O sea, actualmente la sociedad se mide desde esas perspectivas. Entonces ya existe una especie de sospecha por parte de las instituciones seculares respecto a si la teología debe ser algo que se debe enseñar o no. Pero eso también se traslada un poco a la iglesia.
Y la iglesia misma ya también tiene ligeras sospechas, yo no sé si son ligeras, porque a veces me parece que son cosas muy fuertes, respecto a la educación teológica y para qué sirve la educación teológica. Entonces, frente a eso, creo que los que estamos inmersos dentro de este trabajo, lo que podemos decir es que hay algunas cuestiones que no deben perderse dentro de la dinámica social misma. En principio, las sociedades en general, ¿no? Y hay algo que justamente a veces no advierten nuestras autoridades educativas o las instituciones que regulan la educación en el ámbito secular. Lo que no advierten es que las sociedades en general, si se han desarrollado, es por el aporte que ha hecho, vamos a hablar en un término, el aporte que ha hecho la religión, ¿no? Los grandes estudiosos de la sociedad van a decir que las sociedades se construyen incluso por todo este aporte que la religión o lo religioso hace para la sociedad. Por ejemplo, nuestra sociedad occidental es una sociedad cuya moral, cuya construcción ética realmente deviene o proviene del aporte del cristianismo. Entonces, renunciar a esta área, al área religiosa, es incluso dejarle sin una base, sin un fundamento fuerte a la construcción de la sociedad. Entonces, cuando en los ámbitos seculares dicen que la teología no es una carrera productiva porque no necesariamente aporta financieramente o a través de recursos al desarrollo de la sociedad, lo que está perdiendo de vista es el gran aporte que desde lo religioso, y en este caso desde la educación teológica, se puede hacer para la construcción de una sociedad, ¿no? Entonces, ese es en principio un gran valor que tiene la teología. Y en el ámbito cristiano, digamos, en el ámbito de la iglesia, si hay algo que también la iglesia se olvida, es que realmente para la construcción de la iglesia como una comunidad es necesaria la preparación. Lo dice la palabra de Dios, lo dice en todo caso el testimonio tanto de Jesucristo del apóstol Pablo, sobre todo el apóstol Pablo que tuvo que pasar por momentos de preparación para que pueda cumplir con ese ministerio que él tenía, ¿no? Entonces, si hay algo que es fundamental para que nuestras iglesias siempre estén en procesos renovadores, en procesos de crecimiento, en procesos de adquisición de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías, de nuevas habilidades para impactar a la comunidad, esto justamente pasa por todo el proceso de formación que deben tener siempre nuestros líderes. La educación teológica dentro de la iglesia justamente ofrece eso, ¿no? Ofrece herramientas, conocimientos, experiencias para que la iglesia pueda entrar en procesos constantes de transformación. Es importante entonces estudiar teología, por un lado, porque es uno de los fundamentos de la sociedad, y por otro lado, porque los estudios teológicos pueden permitir que los que optan por ellos puedan realmente postular algunas formas renovadas y renovadoras de cómo ser y hacer iglesia. Bien, interesante. Ahora, con esta educación teológica, nacen la posibilidad de desarrollarnos como persona y como cristianos, ejerciendo la misión a cual Dios nos llamó. Sin embargo, dentro de esta educación teológica hay una rama que es la que me ha apasionado durante tantos años y que tiene que ver con la capellanía. Y aquí entramos en un proceso de necesariamente analizar desde la perspectiva teológica qué viene a ser la capellanía. ¿Qué es la capellanía desde la perspectiva teológica y cómo aplicamos eso al interior de la iglesia? Sí, y me gustaría comentar una primera parte de tu pregunta que me pareció sumamente interesante, ¿no? O sea, en principio yo diría que el cumplimiento de la misión de Jesucristo es un asunto que le compete a toda la iglesia, ¿no? Y a todo cristiano. Alguien es cristiano porque ha decidido seguir a Jesucristo. ¿Qué significa seguir a Jesucristo? Hacer lo que Él hizo. ¿Y qué es lo que Él hizo? Realmente vino a cumplir una misión, y su misión es el establecimiento del reino. Así que algún cristiano diga, yo quiero creer en Jesucristo, pero en realidad no quiero hacer nada, es que realmente no está siendo cristiano. Entonces,
La misión de Jesucristo es una misión que realmente tiene toda la iglesia. Y si hay alguien que, vuelvo a decir, se niega al cumplimiento de la misión o de la tarea que Jesucristo nos da, debe analizar de manera primaria si es que realmente es cristiano, o sea, si realmente es seguidor de Jesucristo. Digo esto porque la educación teológica no necesariamente forma a quienes han decidido seguir a Jesucristo. Todos hemos decidido seguir a Jesucristo y todos estamos inmersos en esa tarea, ¿no? La educación teológica en realidad se va hacia aquellos que han decidido seguir a Jesucristo, pero que quieren dedicar el tiempo completo de sus vidas para que puedan, por ejemplo, liderar iglesias o liderar algunos esfuerzos propios de la iglesia para que puedan hacer que realmente el ministerio, la misión del Señor se expanda en el mundo. O sea que la educación teológica está dada, o en todo caso es ofrecida para las personas que tienen a más allá de solamente el deseo de seguir a Jesucristo, lo cual es grande ya, ¿no? Tener el deseo de seguir al Señor Jesucristo, que tienen la vocación para que puedan emplear el 100% de su vida, si es posible, al cumplimiento de esta tarea. O sea, son a personas que han decidido, por ejemplo, invertir toda su vida siendo pastores, siendo líderes, etcétera, ¿no? Entonces, a ellos nosotros vamos con esta formación que se llama la formación teológica. Dentro de ese ámbito, como bien decías, dentro de ese ámbito, hay algunos que escogen, por ejemplo, invertir toda su vida siendo pastores, ¿sí? Hay otros que invierten su vida siendo misioneros, hay otros que invierten su vida siendo evangelistas, pero hay otros que han decidido invertir su vida en un área, como tú decías, que es un tanto novedosa. Digo, es un tanto novedosa porque no está dentro de esos ministerios que anteriormente o antiguamente se conocían como los grandes ministerios, ¿no? Los grandes ministerios dentro de la iglesia, por lo general, han sido observados o han sido calificados desde lo que Efesios 4:11 dice, ¿no? O sea, están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Entonces, pero en el devenir de la iglesia, en el devenir histórico de la iglesia, entonces hemos entendido de que estos ministerios pueden tener ciertas novedades en cuanto al trabajo ministerial. Y una de esas novedades, porque la sociedad, porque los tiempos, porque el contexto lo ha exigido, es justamente la capellanía. La capellanía aparece como una alternativa de servicio, como una alternativa distinta de servicio en el cual tenemos nosotros que participar porque son las demandas justamente de la sociedad, ¿no? Es interesante porque en todo caso la capellanía no empieza dentro del ámbito evangélico, ¿no? Sino más bien es el catolicismo romano que hace las primeras propuestas de la cuestión de los capellanes, del servicio de los capellanes. Sin embargo, ahora la iglesia evangélica ha tomado esta opción como una gran opción de servicio y realmente están haciendo grandes cosas en la sociedad con este tipo de trabajo que es el trabajo de capellanía. ¿Qué es el trabajo de capellanía? Yo diría, en resumen, podría ser, es cómo ser pastor, pero cómo ser pastor en ámbitos no eclesiales, ¿no? Cómo cumplir la función pastoral en ámbitos no típicamente eclesiales. Voy a ponerle este otro, típicamente eclesiales. O sea, un pastor es el que se encarga de dirigir una iglesia, de cómo, en todo caso, lidero la espiritualidad de las personas para que puedan cada día tener una fe más afianzada en lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, a todos aquellos que son creyentes, que forman parte de una comunidad llamada iglesia, hay alguien que los lidera, les enseña, les cuida, etcétera. Entonces, podríamos llamar a este encargado como pastor. Pero el capellán hace eso, guía la fe, cuida, acompaña, pero a gente que no está sumida o no, que no está dentro de un espacio eclesial, ¿no? Sino que más bien están, por ejemplo, en algunas instituciones. Las capellanías realmente, sus primeros trabajos se dan, por ejemplo, en ámbitos militares, ¿no? En ámbitos de
de las instituciones castrenses, donde realmente la gente pone en riesgo su vida y a la vez también necesitan una serie de apoyo para que puedan conseguir sus propósitos. Ahora, es interesante porque en un ámbito militar la gente no está allí para hacer iglesia, sino está allí para ser militar, ¿no? Entonces, pero la capellanía entonces viene a ser como una especie de trabajo pastoral en este espacio. Luego están también las capellanías hospitalarias. Un hospital está a cargo de, o en todo caso, el trabajo de los hospitales o la misión de los hospitales es ayudar en la salud de las personas, la salud física, pero ingresa a la capellanía para ejercer un trabajo pastoral de cuidado, de afianzamiento de la fe, para enfrentar justamente las situaciones más difíciles de los enfermos o de las personas que están en un hospital. Del mismo modo, las personas que están en una cárcel, las personas, en este caso, por ejemplo, en el trabajo que yo desempeño, de las personas que no están en una iglesia local, pero que sí están dentro de un espacio como una institución educativa. Entonces, la capellanía, creo yo que una de las cosas que viene a decirnos a nosotros como cristianos y como pastores es que el trabajo pastoral no solamente es un trabajo que se dirige a las cuatro paredes de una iglesia, sino que el trabajo pastoral es un trabajo pastoral que puede abandonar las cuatro paredes de una iglesia para instalarse en la sociedad, sobre todo en los ámbitos más vulnerables de la sociedad, donde realmente se necesita que también el pastor siga cumpliendo con su rol pastoral, pero en personas que están justamente en procesos como, por ejemplo, de enfermedad, como procesos carcelarios, procesos militares o procesos formativos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el gran espacio y trabajo que la capellanía va desarrollando. Sí, yo quería hacer mención a algo a la diferencia que se produce entre el, el, el capellán es el pastor de la sociedad y el pastor es el pastor de la iglesia, al interior de la iglesia, la estructura. Sin embargo, los capellanes hoy día eh, tienen una gran diferencia entre un pastor y un capellán, por el hecho, lo hemos debatido harto aquí en Chile al respecto. Mira, fíjate en esto. Nosotros los pastores, que somos pastores, todos los que son capellanes, la mayoría somos pastores igual, trabajamos para extendemos el Evangelio de Cristo y el propósito nuestro es llevar a las personas a los pies de Cristo y con eso creemos que llevar a las personas a la iglesia. Todo lo que hacemos como pastor es que la gente vaya a la iglesia. Sin embargo, como capellán, todo lo que hacemos no es para llevarla a la iglesia, si se da, pero es simplemente ayudar a las personas, eh, simplemente por extender el reino de Dios, no con el fin final de llevarlos a la iglesia. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, yo creo que en ese sentido, cuando el trabajo pastoral, bueno, yo diría que en todo caso no tendría por qué haber una distinción entre pastor y capellán, porque al final el llamado que tenemos como pastores no es solamente a cuidar una congregación o una grey, ¿no? En todo caso, si hay algo que nos deja, por ejemplo, la misma parábola de la oveja perdida en Lucas 15, es que el trabajo del pastor incluso no es quedarse donde están las 99, sino más bien ir donde no está, o ir donde la que no está en el redil, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más bien es nuestra dinámica de iglesia, esa que hemos ido construyendo durante muchos años, que ha hecho que el pastor se encasille dentro de una iglesia, ¿no? La capellanía ha venido un poco a refrescarle al pastor, a decirle que hay más trabajo que en la iglesia misma. Y más bien ese trabajo es mucho más urgente, porque es el sitio donde se necesita llevar el reino de Dios de manera mucho más clara, ¿no? ¿Por qué? Porque son sitios, como vuelvo a decir, de alta vulnerabilidad. La vida está en riesgo en estos distintos espacios, ¿no? Sin embargo, como al pastor le han dicho que es encargado de la iglesia, por lo general lo que quiere a veces el pastor es que la iglesia crezca. Y para que la iglesia crezca, el mejor método es traer gente a la iglesia. Entonces, ahí se ha reducido un poco, como tú bien dices, el trabajo de la evangelización. El trabajo de la evangelización se ha reducido básicamente al tema de la conversión. Entonces, es más, pero incluso eso nos obliga a veces nuestras propias instituciones, porque, por ejemplo, cuando tenemos que llenar un reporte de nuestro trabajo pastoral, es cuántos se han convertido en el mes, no necesariamente a cuántos has alcanzado el reino de Dios, ¿no? Que tiene un abordaje completamente amplio. O sea, por eso el pastor de una iglesia tiene como meta final el tema de la conversión, porque eso le va a permitir no solamente, y
bien, hay que celebrar las conversiones, porque es justamente que alguien llega a los pies de Jesucristo, pero a veces no celebramos solamente las conversiones en el sentido de que alguien está llegando a los pies de Jesucristo, sino que hay un número que va aumentando la congregación, ¿no? Entonces, a veces los pastores, el pastor de una iglesia local, como le han dicho que su responsabilidad es la iglesia local, lo que hace es hacer crecer la iglesia local a través de esto, y la evangelización queda remitida solamente a eso, ¿no? Queda restringida al tema de cómo convertimos a personas para que se adscriban al ámbito de la iglesia. En ese sentido, vuelvo, como tú dices, la capellanía viene justamente a refrescar un poco eso y a decir que la misión evangelizadora no necesariamente es la conversión de personas para que se adscriban a un espacio institucional, sino la misión evangelizadora es más bien sacar un poco la predicación del reino que está solamente dentro de la iglesia a ámbitos donde realmente se necesita hablar del reino de Dios. Y en ese sentido, excelente, porque Jesucristo tenía esa perspectiva. Jesucristo tenía una comunidad íntima que era la comunidad de los 12, de acuerdo a la mayoría de los evangelios. Lucas nos presenta una comunidad de 70 más o menos, que podríamos decir, porque Jesucristo nunca los presentó como iglesia, ¿no? Definitivamente, el tema de la iglesia viene después de Jesús. Jesús tenía esa comunidad íntima, pero a esa comunidad íntima lo que quería era justamente impulsarla a ir, no necesariamente a traer, sino más bien a ir a distintos lugares, a distintos espacios, para que lleve el evangelio transformador de Dios, ¿no? A través de la predicación del reino de Dios. El servicio a los enfermos no era un servicio condicionado, ¿no? El servicio a la gente, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta acción de Jesús con el centurión, que le dice, manda a decir, tengo a mi siervo que está enfermo, que por favor vengas para que hagas la sanidad. Entonces el Señor dice, ya está bien, voy a ir a tu casa, pero dice, no, no vengas porque en realidad mi casa es una casa completamente indigna. Pero luego el Señor dice algo sumamente transformador, dice, no he encontrado fe en todo Israel como la de este centurión. Y no porque este centurión decidió seguirle, sino porque este centurión desde la indignidad de su casa decidió aceptar el mensaje del reino. O sea, es interesante cómo para el Señor esa acción de ir a espacios que son espacios no necesariamente cerrados, quizás puede ayudarnos también a nosotros a entender nuevas dimensiones de la fe, nuevas dimensiones de la acción de Dios aquí en la tierra. Y creo que en ese sentido la capellanía por eso ha venido a refrescar un poco esa tarea pastoral, que no debe ser una tarea que esté disgregada, ¿no? Porque el pastor tiene que ser también alguien que lleve el mensaje del reino a distintos espacios. Y cuando digo lleve el mensaje del reino, no solamente es predicarlo, ¿no? O sea, predicarlo desde el hablar, sino es llevar el mensaje del reino a través de la acción de servicio, de la acción solidaria, sin la necesidad de querer de que todos los militares, de que todos los enfermos, de que todos los estudiantes de una escuela, de que todos los presos se conviertan y lleguen a formar parte de su iglesia. No, con la finalidad simplemente de acercar el reino de Dios. De acercar el reino de Dios a través de un pedazo de pan, a través de un abrazo, a través de una compañía, a través del acompañamiento, como vuelvo a insistir, que es algo tan fundamental y tan necesario en nuestros días, ¿no? Es lo que hacía de alguna manera Jesús, y creo que en ese sentido sí es necesario que podamos refrescar esta misión transformadora del Señor a través del trabajo de la capellanía, ¿no? Que se llama así, de la capellanía. Abiud, ¿cómo podemos vincular a la iglesia local en los servicios de capellanía? Sí, mira, es justamente uno de los grandes desafíos que tenemos en la actualidad, ¿no? Y digo, por ejemplo, lo que ha acontecido en el 2020, algo tan inesperado, ¿no? Eh, Creo que hasta antes del 2020, nuestros grandes propósitos como iglesia local eran cómo fortalecemos esta comunidad que está simbólicamente representada en algo que se llama el templo, ¿no? El templo es un espacio excelente para la adoración a Dios, pero también el templo se convirtió en una especie de lugar seguro para la escapatoria del mundo. O sea, es como cómo nos escapamos del mundo, atrincherándonos en el templo. Llega la pandemia y una de las cosas fuertes para la iglesia que hace la pandemia es que le pone el desafío de vivir sin templo, ¿no?
ese desafío de vivir sin templo le quita a la iglesia este lugar de adoración, ¿no? Ya no hay un lugar físico de adoración, sino que hay que comenzar a reinventar nuestra adoración comunitaria sin un lugar físico, pero también le deja sin el lugar seguro, ¿no? Sin esa trinchera donde está. Entonces la iglesia tiene que comenzar a repensar en qué hacer para que realmente pueda llegar a servir a la comunidad, a Dios en la comunidad, más allá del templo. Entonces, yo creo que, como bien dices, uno de los grandes desafíos que tiene la iglesia actualmente, la iglesia local actualmente, es servir a Dios más allá de la trinchera que el templo le ha propuesto. Ahora estamos en un tiempo sumamente estratégico para que podamos comenzar a hacer eso. Y aquí vuelvo un poco a la propuesta que inicialmente conversábamos de la Iglesia Gracia Abundante, que ustedes están ahora en todo el proceso de emprendimiento. Entonces, genial, porque es cómo llevar a la iglesia a abrirse a la comunidad, ¿no? De abrirse a la comunidad. Las redes sociales, los medios digitales, lo que nos permiten es justamente eso. Nosotros en nuestra iglesia durante todo este tiempo que seguimos transmitiendo también nuestros cultos y nuestros servicios a través del Facebook y a través de otras redes, es interesante porque hay mucha gente que ha comenzado a seguir a la iglesia sin pertenecer a ella, porque justamente hemos llegado a estos ámbitos de la población que antes no podían venir a un templo porque estaban lejos, porque tenían una serie de prejuicios, porque realmente no se entendía también qué es lo que pasaba en un templo. Mucha gente tiene ciertos temores de que los van a engañar, que los van a embaucar, etcétera, ¿no? Tantas cosas que han acontecido, que ha generado justamente esa serie de escrúpulos en mucha gente de la sociedad. Las redes y este espacio nos permite justamente llegar a eso. Ahora, lo que sí yo diría es, si hay una iglesia que piensa que la meta final de la pandemia es el retorno al templo, creo que no aprendió esa lección que la pandemia nos vino a dar, ¿no? Que es que podemos, de alguna manera, ser iglesia más allá de la seguridad que el templo nos da. O sea, podemos ser iglesia apelando a distintas formas de predicar el evangelio. Y una de las formas fuertes de predicar el evangelio que nos ha tocado vivir en este tiempo es, por ejemplo, cómo atendemos a una sociedad enferma. O sea, cómo atendemos a una sociedad no solamente enferma, sino a una sociedad que además de estar viviendo la crudeza de una enfermedad, está viviendo las consecuencias que son aún más terribles de esta enfermedad, como por ejemplo el recrudecimiento de la pobreza, el aumento del desempleo. La iglesia, para que pueda subsistir en este tiempo, ha tenido que reinventarse, y las que no se han reinventado en realidad están perdiendo su sentido de ser iglesia, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, algunos pastores que lo que han hecho es que su templo, como ya no albergaba gente para los domingos, lo que han convertido es el templo en albergue de gente de la calle, por ejemplo, ¿no? En medio de la pandemia, de la cuarentena, que no tenían dónde ir. Hay gente que lo que ha convertido su templo es una especie de dispensario de productos de primera necesidad, ¿no? Tengo un ejemplo claro, la iglesia de mi padre allá en Lima, que es una iglesia que está en un sitio urbano marginal. Mi padre es una persona de 80 años, él realmente no puede exponerse mucho, pero los hermanos de su congregación lo que hicieron fue consiguieron donaciones en distintos sitios y semanalmente reparten alimentos a como 400 personas. El templo se convirtió justamente en eso. Hay distintas formas y yo creo que eso es justamente hacer que la iglesia local se entregue al trabajo, como tú decías, de la capellanía, al trabajo del servicio y de la protección de los que están en riesgo, de los enfermos en este tiempo. ¿Qué está haciendo la iglesia por los enfermos? Como a manera de testimonio nada más, aquí en nuestra iglesia local, nosotros con algunos hermanos que trabajan en algunas instituciones médicas, lo que hicimos fue justamente hacer, por ejemplo, de nuestra iglesia un espacio para la medición, la toma de muestras y la realización de pruebas gratuitas a los miembros de nuestra comunidad de pruebas del COVID gratuitas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para poder atender a una comunidad que está necesitada, a la comunidad que está atravesando por el COVID, que está atravesando por las muertes, ¿no?
que está atravesando por las pérdidas de familiares, que está atravesando por la pobreza, ¿no? Entonces yo creo que hoy, más que nunca, estamos desafiados a romper un poco esa idea de que hacer iglesia es solamente construir una comunidad encerrada en un templo, sino hacer iglesia es cómo llevar el reino de Dios a a la gente que está atravesando por esta vulnerabilidad de la vida, ¿no? Que creo que nosotros podemos llevar no solamente una palabra de esperanza, sino una acción de acompañamiento, una acción de transformación también. Una de las cosas que nos ha dado bastante dificultad en la consolidación del Ministerio de Capellanía tiene que ver con que al interior de la iglesia local se subdivide, hay una subdivisión de los servicios. Por ejemplo, no es solamente el Ministerio de Capellanía, ni tampoco le llaman Ministerio de Capellanía, sino que le dicen el Ministerio de Acción Social, el Ministerio de visitar las cárceles, el Ministerio de visitar los enfermos, y todo eso como que ha impedido un poquito que haya un solo ministerio funcionando. Acá una de las cosas que nos ha ido, que yo he estado impulsando, es que Dios nos llamó al ministerio de la reconciliación. Y todos trabajamos para ese ministerio, el único ministerio de la reconciliación, y una de las formas de hacerlo es en conjunto, en toda la ramificación de servicio, unificarlo en uno solo, que todo eso es capellanía. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que devino en la organización histórica de la iglesia es que para que la iglesia sea más funcional se comenzó a fragmentarla, ¿no? Mm. Y se la fragmentó, utilizando un término que usan los estudiosos actualmente, la departamentalizó, ¿no? Y la departamentalización lleva un poco a la fragmentación también del propósito de una comunidad, de un cuerpo. Entonces, esta fragmentación ha hecho de que incluso entendamos de que no todas las cosas que Jesucristo nos dio como ejemplo de reino sean para todos, ¿no? Por un lado, están los adoradores, como que si solamente un equipo sería el equipo encargado de la adoración, ¿no? Están los servidores, como si solamente un equipo tendría que servir, ¿no? Están los de la intercesión, como si solo un equipo tendría que orar. Están los del evangelismo, como si solo un equipo tendría que evangelizar. Y están los de la acción social, como si solo un equipo tendría que hacer eso, ¿no? O sea, cuando uno ve el evangelio de Jesucristo, para el Señor Jesucristo no era, bueno, ahora yo solamente voy a orar, ahora yo solamente voy a atender enfermos. Ahora, no, para él todo esto era una sola cosa, ¿no? O sea, no podía estar separado. Y yo creo que en ese sentido, la iglesia ha perdido su visión de intervención dentro de la sociedad, su participación dentro de la sociedad, que le estamos llamando capellanía, ¿no? Le estamos llamando capellanía, hay distintos nombres, pero estamos llamándole capellanía porque los estudios contemporáneos han dicho que este trabajo se llama así, se llama de esa manera. Pero esta cuestión, esta conciencia de la iglesia como capellana de su comunidad, como la iglesia como que atiende a la comunidad, se ha ido perdiendo por esta fragmentación, como bien dices, a la que lastimosamente hemos llegado hasta el día de hoy. O sea, no sé si realmente beneficia a la iglesia departamentalizarla tanto, porque eso es lo que hace que solamente haya algunos hermanos que tengan una conciencia social clara y no necesariamente toda la iglesia. O sea, bien dices, ¿no? Está bien de repente tener un ministerio de ayuda social, pero el ministerio de ayuda social no debe ser el ministerio encargado de ayudar a los pobres, debe ser el ministerio encargado de llevarle a toda la iglesia a la conciencia de que la atención a los pobres, a los necesitados, a la gente que está en riesgo en su vida, es una tarea de toda la iglesia, es una tarea de todos y donde todos tenemos que estar sumidos a eso. Entonces, no se trata, como bien dices, de que realmente las iglesias puedan generar un nuevo departamento más, el departamento de capellanía. No, se trata de que las iglesias retomen realmente lo que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando declaró la misión, por ejemplo, en Lucas el capítulo 4, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, ¿para qué?
para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los oprimidos, predicar el año agradable, o sea, para hacer todo lo que hemos departamentalizado en conjunto realmente, ¿no? Y yo creo que si realmente volvemos esa conciencia, quizás estemos nuevamente volviendo a aquella gran necesidad que la iglesia local, bueno, no sé si la iglesia local tiene esa necesidad, pero que la sociedad tiene de la iglesia local. Que la sociedad sepa que realmente hay una iglesia que es una iglesia que está velando por la salud integral de la comunidad, ¿no? Sí. Por último punto, había, una vez dicho esto, ¿no es cierto?, de entender que la depantabilidad, la fragmentación de los ministerios al interior de la iglesia, como que de pronto no le ha hecho tanto beneficio en este tiempo. Quizá en algún momento cumplió su función, cumplió su propósito, pero ahora nos estamos dando cuenta de que eso necesariamente tenemos que readecuarnos, reinventarlo. Pero todo esto nace precisamente de quien tiene la visión para hacerlo. Y aquí cae al liderazgo, cae a los pastores, a los obispos, que de alguna otra forma deben tener una visión clara, y porque esta visión es transmitida a sus feligreses y en conjunto todos caminan por ese sendero. ¿Qué le dirías tú hoy día a aquellos pastores y ministros del Señor que nos están viendo, nos están escuchando también por radio y televisión, y hoy día se sienten de alguna otra forma que el Señor le está hablando después de tu afirmación que acabas de hacer? ¿Qué les diría a ellos para poder readaptarse y volver a retomar la visión? Porque yo creo que todos los que hemos sido llamados al ministerio, en un momento de nuestra vida fuimos confrontados, ¿no es cierto?, por las operaciones de Dios, y nos dimos cuenta de una realidad en que la gente necesitaba de Cristo, pero no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito social, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos. Y empezamos ingresamos al ministerio con el propósito de ganar todo el mundo. Pero hoy día, al pasar de los años, como que nos hemos ido quedando cómodos. Es más fácil hoy día ministrar solamente la iglesia, nos olvidamos de la sociedad. Y hoy día, después de todo lo que tú has dicho en esta conferencia, se siente hoy día confrontado con esta realidad. ¿Qué les diría a esos pastores? Mira, y haciendo una especie de autocrítica y refiriéndome un poco a lo primero que dije cuando hablamos sobre la tarea de la educación teológica. Esta división de la iglesia, porque hay otra división de la iglesia que me parece muy riesgosa, que es la división liderazgo y pueblo y comunidad, digamos, ¿no? Y esta división que en realidad tampoco no es bíblica, porque la palabra nunca habla sobre el tema de liderazgo realmente, ¿no? La palabra habla sobre el tema del servicio, y el tema del servicio es algo que realmente va en contra incluso de todos estos grandes ideales de liderazgo, porque el ser líder es ser, como tú dices, el que gobierna, el que tiene una visión, el que está por sobre la gente para poder guiarlos. Pero el servicio es completamente distinto. El servicio más bien es ser el menor de todos, ¿no? Es el tema del Señor. El Señor era, si quieres pertenecer a mi reino, debes ser el menor de todos y debes ser el servidor de todos. Y el servidor de todos no es el que cree que de repente tiene el poder para hacer un montón de cosas. Ahora, dicho esto, una de las cosas que sucede también dentro de nuestras iglesias y de los ámbitos educativos, una de las cosas que siempre reflexionamos, por ejemplo, desde el ámbito educativo, es que se ha hecho esta división, liderazgo y pueblo, liderazgo y congregación. Y ahora, ¿a quién nosotros nos dirigimos en nuestra tarea educativa? Al liderazgo. Y si hay algo que está completamente ausente dentro de nuestros procesos educativos, es la educación de la gente, de la comunidad, del voluntariado incluso, de esa comunidad que está ejerciendo el rol de llevar la misión de Jesucristo desde las acciones que hacen dentro de la iglesia. Entonces, nosotros lo que hacemos es educamos más a los líderes, ¿no? Y los programas educativos son para sacar más másters, más doctores, más líderes, porque entendemos que ese es el ámbito o ese es el espacio al cual tenemos nosotros que enseñar. Ahora, el problema es, ¿y qué les enseñamos?
cuando les enseñamos a los líderes, una de las cosas primordiales que a veces se les enseña es al hecho de cómo ser la cabeza o cómo ser los que tienen el poder, voy a utilizar ese término, para dirigir a una congregación. Ahora, si enseñamos eso, entonces cuando ya se llegue al espacio de vida, entonces va a acontecer lo que tú justamente estás proponiendo, lo que estás diciendo, ¿no? Va a acontecer de que va a llegar alguien diciendo, me han enseñado que debo ser líder, es decir, que debo ser el director de la iglesia. O sea, que debo dedicarme a organizar la iglesia, a enseñar a la iglesia, porque la iglesia no aprende por sí misma la palabra, yo tengo que enseñarles, yo tengo que guiarles al ejercicio de su fe, yo tengo que guiarles a hacer una serie de acciones, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese ámbito, creo que hemos ido perdiendo algo fundamental, que es ese espíritu horizontal, comunitario, solidario, que había en las iglesias primarias, en las iglesias de Pablo, en la comunidad del Señor, la comunidad del servicio, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, entonces tenemos varias cosas, varios desafíos. Nosotros, por ejemplo, como educadores, tenemos el desafío de no formar a los líderes bajo los cánones contemporáneos, los liderazgos de poder, sino más bien nuestra tarea formativa como educadores es que a los líderes, y es una de las cosas que siempre les digo a los estudiantes cada vez que ingresan al seminario, es que la diferencia con una profesión cualquiera es que las otras profesiones te enseñan a ser el mejor doctor, el mejor psicólogo, el mejor economista, el mejor empresario. Alguien que viene a estudiar teología tiene que más bien entender que viene a estudiar cómo ser el menor. O sea, si no entiendes cómo tienes que ser el menor, no estudies esto, porque en realidad no puedes estudiar algo que Jesucristo en todo caso no lo planteó. El Señor Jesucristo nos enseñó cómo realmente tendemos que ser el menor. Una de nuestras tareas educativas es justamente romper esto. ¿Para qué? Para que el líder, vamos a utilizar esa palabra, entienda que su trabajo es un trabajo de servicio y transmita eso a su comunidad de tal modo que su comunidad se convierta también en una comunidad de servicio, ¿no? Si es que realmente hay ese ejemplo de servicio, entonces podemos romper nosotros una serie de prejuicios o una serie de formas que estamos nosotros actualmente reproduciendo, y no sé si reproduciendo lo que nos enseñó el Señor en los evangelios y también lo que nos enseña Pablo en todo el ejemplo de la iglesia, sino más bien a veces estamos reproduciendo un poco estos ejemplos de cómo ser institución desde estas perspectivas bastante modernas realmente, ¿no? De una sociedad bastante modernizada. Eso creo que podría ayudarnos. Y lo otro es que realmente, si hay algo, como tú decías, que el liderazgo debe hacer, es apostar por la formación no solo de los líderes, sino apostar por la formación de la comunidad, ¿no? O sea, es interesante porque hay muchos cursos que hablan sobre cómo ser pastores de jóvenes, cómo ser pastores de mujeres, cómo ser evangelistas, cómo ser pastores de iglesias locales. Pero hay muy pocos cursos que enseñan cómo servir a la comunidad, por ejemplo. O sea, gran seminario de servicio a los pobres. ¿Cuándo se ha visto eso, no? O gran seminario de cómo llevar de repente ayuda a un enfermo del COVID, ¿no? Siendo iglesia. No para los pastores, sino para la comunidad. Yo creo que nos hace falta ese tipo de esfuerzos también. Sí, sí, yo creo que estamos en una misma línea porque hemos ido profundizando este tema acá en Chile y dentro de las capacitaciones que damos en nuestros diplomados, una de las cosas cuando llegamos a este proceso les decimos a cada uno de los ministros que está estudiando capellanía, es que debemos entender que los rangos eclesiales no son rangos de autoridad, son rangos de servicio, ¿eh? Y eso tiene que ver con esta relación: a mayor intimidad con Dios, mayor servicio; a mayor intimidad, mayor amor al prójimo, que en definitiva es el modelo que nos dejó Cristo. Entonces, entendiendo todo esto, Abiud, entendemos también que vamos por la misma línea y hoy ha sido un interesante conversatorio, entrevista contigo, de conocer un poquito de tu persona, profundizar en algunos temas más profundos de la capellanía,
¿Qué les dirías tú? Déjale un saludo a todos los pastores que nos están viendo y nos van a escuchar por radio hoy día, cuando estamos profundizando este tema tan candente con respecto al tema de la capellanía. Bueno, lo que les diría es que primero yo creo que felicitar y admirar la labor pastoral, porque creo que si la iglesia todavía persiste en medio de tantas cosas que han pasado en la historia, es porque hay pastores que realmente cumplen esa labor de servicio. Y mi admiración realmente por todos aquellos que están entregados a una labor de servicio que va más allá de estas configuraciones de poder que suelen haber también en muchos espacios eclesiales. Entonces, mi admiración, mi saludo realmente a todos ustedes, sigan en esa misma línea y en todo caso busquen renovarse. Y lo segundo que les diría es que en el momento que nosotros aceptamos ser pastores, no aceptamos ningún privilegio. Lo que aceptamos es vivir una serie de desafíos. Una serie de desafíos, ¿por qué? Porque cuando nosotros queremos ser pastores, lo que queremos es servir a una comunidad en conflicto, servir a una sociedad en caos, servir a una sociedad que demanda. Así que si no estamos nosotros constantemente siendo confrontados por las necesidades de la sociedad, si somos pastores y ya no nos duele lo que acontece, ya no nos duele lo que estamos viendo y ya no nos duele lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, replanteemos un poco nuestra vocación, porque la vocación del pastor es la vocación quizás del dolor compartido, del dolor solidario. Si es que ya no sentimos eso, es porque de repente hemos entrado a hacer otra cosa y no pastores. Así que ánimo en lo que hacen, pero también ánimo en cada dolor sentido, que seguramente ese dolor sentido nos va a llevar a acciones transformadoras y a acciones que hagan que el reino de Dios siga siendo establecido en nuestro mundo. Fantástico. Esta ha sido la entrevista de la semana organizada por la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo entrevistado. Dios les bendiga.